Bueno, Martín Ayerbe, para los que ya lo conocen, no necesita mucha presentación. Para los que están por acá y la primera vez que escuchan hablar de él, dirigente nacional dirigente del Movimiento de Liberación Nacional. La primera pregunta que me surge hacerte es, ¿de qué nos tenemos que liberar, Martín? De la opresión de los poderes indirectos que gobiernan la Argentina a través de las multinacionales, las embajadas, que responden a las potencias extranjeras. Ujú. Bien, arrancamos bien arriba. Picante. Arrancamos bien arriba. Digo, un detalle que mencionás ahí, la existencia en la caracterización de poderes que exceden al Estado Nacional. ¿En dónde identificás la existencia y la sustancia de cómo se manifiestan esos poderes? Bueno, recientemente los argentinos hemos sido agredidos internacionalmente en la provincia de Córdoba con una serie de incendios intencionales Ujú. en la región de Punilla, de San Marcos Sierra, en lo que es la traza de la ruta 38 de Córdoba. Ujú. eh, Al norte de Cosquín, para ubicarse, al norte de Cosquín, y en esos incendios intencionales, bandas parapoliciales como ETAC y DUAR Mm. entran con mecheros a los campos, al monte, y encienden con esos mecheros bajo la excusa de combatir el fuego con un cortafuego, que es una técnica por la cual, ante el avance del fuego, se hace otro frente opuesto Exacto. que le consuma los recursos y el oxígeno. Ujú. Pero bajo esta excusa del cortafuego como técnica, incendian intencionalmente Córdoba y están disputando el territorio, desplazando a los pobladores, a los crianceros, a los productores, con el objetivo de imponer los planes de IRSA, que es Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana. Es una iniciativa logística impulsada por el Banco Mundial, el FONPLATA y Mm. la Corporación Andina de Fomento, entre otros, con el objetivo de crear corredores bioceánicos que corten a nuestro continente iberoamericano horizontalmente, creando zonas francas en cada cabecera en el Atlántico y en el Pacífico, y que dentro del régimen de zona franca, durante el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, se ha creado subregímenes de subzona franca, Sí. los cuales hacen que la mercadería que ingresa en la zona franca a través del subrégimen se la considera mercadería en tránsito. Esto Claro. indica que desde que la mercadería es puesta en la zona franca en el Atlántico y se traslada por el territorio argentino hasta el Pacífico, la Argentina, estos gobiernos argentinos realizan una cesión de jurisdicción de soberanía. Ujú. Ceden soberanía jurisdiccional. Y esa mercadería considerada pasajero en tránsito no puede ser fiscalizada, no puede ser revisada Mm. ni por Gendarmería, ni por Prefectura Naval Argentina, ni por Policía de Seguridad Aeroportuaria, tampoco por las policías federales, provinciales o municipales. Claro. Le está Entonces quitando el poder de policía. es un régimen internacional de la Organización Mundial de Comercio, bajo una doctrina política que es la División Internacional del Trabajo, Ujú. para a través de las zonas francas inundar los mercados internos de nuestras naciones con productos a precio dumping y libres de impuestos, y extraer también libres de impuestos y al menor valor posible las materias primas de nuestra nación. Mm. Esto es un ejemplo claro donde poderes internacionales, en la conducción de la planificación estratégica de la logística continental, tienen después acciones tácticas como los incendios intencionales en la provincia de Córdoba, a la cual estoy por viajar justamente este jueves 17 de octubre. Ahora yo estoy en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, eh, donde vamos a realizar el jueves
una reunión por el 17 de octubre, Ujú. por el Día de la Lealtad, donde va a haber una manifestación de distintas organizaciones libres del pueblo, profesionales, gremios, cámaras empresarias, clubes, sociedades de fomento, eh, y argentinos libres, suyos verdes, que luego de esta reunión yo parto esa misma noche para Córdoba y estaré recorriendo las zonas de incendio, hablando con los pobladores, hablando con los productores y buscando la organización junto con ellos de una solidaridad de argentinos, porque cuando queman el campo, eh, hoy no hay alimento para los animales. Entonces estamos pidiendo donaciones de alfalfa y de balanceado Ujú. para poder seguir. Bueno, y estaremos allí reunidos en Córdoba también en el Sindicato de Obreros Gráficos, Sindicato UTEDIC, y también estaré visitando la fábrica militar Río Tercero de Córdoba, la cual está siendo golpeada por el actual gobierno de Milei, cerrando la planta de producción de ácido nítrico, que es un insumo estratégico para la industria nacional, y ustedes habrán visto que hay una petroquímica que está en proceso de cierre, que es la vieja Atanor. Sí, El proyecto Atanor es un proyecto de la Dirección General de Fabricaciones Militares, sí, que sí, luego sí, fue sí. privatizado en la década del 90. Entonces cierran Atanor y es una manera indirecta de golpear, además de quitar esas fuentes de trabajo y esa industria que provee de elementos, insumos químicos industriales como el tolueno Ujú. sintético, desde aplicación desde los explosivos hasta las lacas, Sí, sí, para de aplicación industrial. cerrar con el fin de que la Argentina no tenga autarquía industrial y autoabastecimiento y se convierta en importadora. Entonces se ve cómo está la conexión del proyecto IRSA Ujú. Ujú. Sí, en sí. Sí, sí. términos estratégicos de los Hay- poderes indirectos y cómo esto después tiene golpes en distintos lugares que nosotros como criollos tenemos el deber de poder inteligir, discernir y unir todos esos conflictos en uno solo. Ujú. Ajá. Digo, bueno, aprovecho para saludar a todos los que van llegando porque han venido a escuchar a Martina Yerbe, así que los saludamos y les agradecemos que pasen por acá. A Felipe, a Sergio, a Iván, y Diego, que están por ahí. Lo que me interesa preguntarte, digo, mencionás esta cuestión de la soberanía como como un elemento que está siendo cuestionado o puesto en cuestión por algún poder, incluso por el propio poder del Estado Nacional, que en este momento ostenta Javier Milei. ¿Cómo pensás esa lucha política o esa pelea? Porque si se pone en juego una cuestión de soberanía, digo, imagino que intentarás entrar en ese debate. Bueno, nosotros estamos impulsando este movimiento de liberación nacional que tiene como fin alcanzar la unión de los argentinos en el modelo argentino para el proyecto nacional. Ujú. El modelo argentino para el proyecto nacional es un llamado a la unidad de los argentinos del general Perón, 1 de mayo del 74, en la Asamblea Legislativa, en su tercer gobierno, para crear una definitiva teoría política de los argentinos. Mm. Entonces, nosotros entendimos ese llamado y levantamos 50 años después de ese llamado la bandera del modelo argentino hasta llevarla a la realización total, que esto significa que, como Perón mismo lo planteó en su tiempo, hay que presentarse con las manos y los espíritus desarmados, Mm. porque hay que reemplazar la agresión por la idea, y la idea debe ser la única arma de lucha política de los argentinos, porque para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. En este sentido, Perón, que plantea que él llega a la Argentina totalmente descarnado, es un espíritu que camina, Perón, Mm. es un espíritu que camina. Él dice, yo voy a dar algunos lineamientos generales después de mis 20 años de experiencia política, Mm. conducción de gobierno y en la conducción de los hombres. Pero son apenas lineamientos generales. El modelo argentino hay que
pensarlo, concebirlo y realizarlo en ejecución. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el modelo argentino hoy para nosotros es más que una convocatoria a la unidad de los argentinos, sino que es un continente de unidad nacional, de reconstrucción de nuestra patria, y que esta teoría política tiene que determinar de manera práctica, directa y entendible que la causa del pueblo tiene que convertirse en razón de Estado. Por eso convocamos a todas las organizaciones libres del pueblo a constituirse en los consejos para el modelo argentino y desde allí nosotros determinar, ¿necesitamos una marina mercante nacional, sí o no? ¿Necesitamos que la Dirección General de Fabricaciones Militares, que supo tener 14 fábricas y hoy tiene apenas 3, están hackeadas? Pasemos nosotros de 14 fábricas que supimos alcanzar a tener no menos de una por provincia, no menos de 23 fábricas militares en el país. ¿Es necesario reconstruir el sistema de astilleros nacionales? ¿Es necesario que el petróleo argentino sea nacionalizado y que nuestra idea de conducción industrial del petróleo vuelva a la idea de soberanía de Irigoyen y de Mosconi, con una YPF 100% estatal, impenetrable al capital privado, y que fije a partir de la producción y la oferta de combustibles refinados el precio de los combustibles en el país? Es importante que nosotros recuperemos la actividad de producción minera en manos de la Dirección General de Fabricaciones Militares, como fue con la Ley 12.709 de 1941 del General Sabio. Que sea el ejército argentino el que se despliegue en la cordillera y en la meseta patagónica para desplazar a las multinacionales mineras con una fuerza orgánica de la nación argentina que tiene el poder de despliegue logístico y que tiene la autoridad para en el territorio recuperar lo que ha sido entregado al extranjero. Es necesario que tengamos una poderosa flota pesquera y una industria del fresco y del congelado en los puertos argentinos. Es importante que nosotros llamemos a las naciones iberoamericanas, desde México hasta el Polo Sur, desde el Atlántico hasta el Pacífico, a constituirse en una corporación científica de una Antártida iberoamericana y que nuestras naciones hermanas se integren en las misiones antárticas con los argentinos para que frente al vencimiento del tratado en el año 2041 y una inminente invasión y militarización por parte de Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN, seamos nosotros en unidad continental los que defendamos la posición antártica. Bueno, todos estos temas son los temas que están en trabajo. Bien. Potente la agendita picante, que está planteando, sí. Picante. Sí, dale. Bueno, al raíz de esto, vos cuando cada rama que vos nombraste a debatir en nuestra patria, digamos, hoy en día está ocupada por alguna empresa extranjera o en general tienen mucho peso conducciones de otros países. ¿Vos cómo pensás que se puede lograr, por ejemplo, nacionalizar la economía? Porque siempre que se plantea, aparece la figura de Estados Unidos, la figura de China, de Alemania. ¿Dónde está la fuerza? Porque hay como una contradicción, digamos. ¿Desde dónde te apoyarías para lograr estos cambios económicos? En la Unión Continental Iberoamericana. Me apoyaría en la fuerza del pueblo argentino, todos los argentinos unidos y llamando a los peruanos, a los venezolanos, a los colombianos, a los brasileros, a los paraguayos, a los bolivianos, a los ecuatorianos, a los chilenos, a los mexicanos, a los guatemaltecos, a los nicaragüenses, a todos nuestros hermanos de Centroamérica y de las islas del Mar Caribe, a unirse en unidad continental a través de una ley de almirantazgo que está en pleno proceso de trabajo y redacción, una ley de almirantazgo iberoamericana que ponga la frontera ya no en tierra sino en el mar, porque la frontera marítima de 200 millas pone nuestra frontera a nivel continental a 200 millas de la tierra, pero el espacio marítimo llega hasta las 350 millas. Claro.
Esto nos permitiría a nosotros que esa franja de mar, de océano, que compartimos y que rodea nuestro continente, desde la California de México o desde la península de Yucatán en el Caribe, bajando por el Atlántico o por el Pacífico hasta Chile y Argentina, en la Tierra del Fuego, y proyectándose a la Antártida iberoamericana. Esta ley de almirantazgo reserva el 100% de las cargas de cabotaje marítimo para países de nuestra bandera. Entonces esto permitiría que todo el tráfico marítimo de cabotaje de nuestras naciones se haga en buques de nuestra bandera. Sí. El Perdón que te 50% interrumpo, de las Martín. cargas internacionales sean cargas que realizamos nosotros en una alianza marítima iberoamericana que tiene que ser la cuarta alianza marítima del mundo, con una flota cercana a las 1.500 embarcaciones de ultramar. Me interesa este planteo, digo, porque vos estás centrándote en una cuestión fundamental, estratégica, que son los recursos, que tanto debate se han producido en los últimos años, históricamente, pero digo, pensemos, fantaseando un poquito, ¿no? Se pone en pie un gobierno que adopta este programa como una política propia. ¿Cómo pensás que responderían hoy los que efectivamente tienen ese poder? Digo, porque a lo largo de la historia en la Argentina lo que hemos visto es que los poderes internacionales e incluso una parte de si existe una burguesía nacional se han aliado contra estas políticas que vos planteás. Los poderes extranjeros van a actuar de acuerdo a cómo vienen actuando desde siempre, que es Nada nuevo bajo mintiendo, robando y matando, el sol. que es lo que hacen por su alineamiento espiritual demoníaco. Ahora nosotros, fortalecidos en la fe de los argentinos, alineados espiritualmente en Cristo, esos poderes nosotros los podemos derrotar. Y en el caso de los aliados locales que puedan tener, en realidad nosotros tenemos que pensar que el fortalecimiento no radica en aquellos que sirven al extranjero, porque no se sienten criollos, porque no se sienten argentinos, sino que son hombres de una única nacionalidad, que es el dólar. Claro, el verde le estira. Frente a la diplomacia del dólar, nosotros proponemos la unidad hispanoamericana. Totalmente. Frente a la ley del garrote de los norteamericanos, nosotros proponemos la defensa total en el espacio marítimo y en el continente, uniendo nuestras fuerzas armadas en un sistema de armas en común, con una producción para la defensa, con tecnología propia, que no nos haga nosotros dependientes e importadores de armas extranjeras. Totalmente. Frente a la política norteamericana de buena vecindad, donde esto lo explicaba magistralmente Perón. Totalmente. Martín. Decía, los yanquis después de la ley del garrote proponen la ley de buena vecindad. Claro, donde nosotros tenemos que ser los buenos y ellos los vecinos. Claro. Entonces en esto nosotros ¿qué decimos? Nosotros tenemos que ser hermanos. Únanse, sean más hermanos que nunca. Este llamado es a todos nuestros compatriotas de la patria grande, porque en la figura arquetípica de el llanero de Venezuela y Colombia, o del charro en México, el montubio en el Ecuador, el guaso en Chile, el gaullo en Río Grande del Sur en Brasil, y el gaucho argentino, esa figura arquetípica está la unidad continental en una figura en común que es el mismo hombre. Entonces, ahí hay un alma gaucha que es común en todos nosotros, que somos herederos de la filosofía de los griegos, del derecho de los romanos y la fe de los cristianos, a diferencia de los norteamericanos y los ingleses, los anglosajones, que son exactamente la doctrina opuesta a la nuestra. Porque acá la enemistad no radica meramente en que ellos han invadido, saqueado, matado a lo largo de
décadas, sino que el enfrentamiento está en el orden principalmente espiritual. Ellos consideran que el hombre es lobo del hombre, mientras nosotros consideramos que el hombre es el amigo del hombre. Bien. Y ellos van a plantear que Dios te ama y por eso te hace rico, y si eres pobre es porque Dios no te quiere. Mientras que nosotros vamos a plantear que eso es falso, que Cristo es perdón, misericordia y amor. Entonces, son opuestos. Ellos son el contractualismo, utilitarista, materialista, nominalista, ateo, que busca esclavizar a la humanidad. Mientras que nosotros lo que buscamos es la unión de los pueblos, el respeto a las naciones y el respeto a la tradición de cada pueblo, en cada nación. La idea lleva inevitablemente al conflicto, muchachos. No hay manera de esquivar el conflicto. Estos pensamientos que en la Argentina se intentan inocular, de a ver cómo hacemos para que a los argentinos nos vaya bien, pero evadiendo el conflicto, no da para más. Eso ya gobernó la Argentina. Tal cual. Gobernó los últimos 30 años la Argentina. Y eso que gobernó los últimos 30 años la Argentina nos llevó a la decadencia, a la profundización de esta decadencia, de esta espiral de decadencia que ya lleva medio siglo. Martín. Y que esta espiral de decadencia nos ha llevado al abismo donde gobierna Javier Milei. Bien. Milei existe. Bueno, entonces. Martín, vos hoy hablabas de la figura de Perón, como reivindicándola, vas a estar haciendo un acto el 17 de octubre, y hablas de, bueno, de juntar una oposición contra las ideas y lo que representa estos poderes que hoy encarna nuestro presidente. En este contexto donde el peronismo, digamos, está siendo cuestionado parte del mismo, y de hecho Milei ganó con un discurso muy antiperonista, ¿vos cómo ves la discusión en el movimiento para volver a enamorar a la gente, digamos, con esa idea, peronismo en la izquierda? ¿Cómo lo ves? En el modelo argentino para el proyecto nacional está el continente. Ahora, en la tradición de los argentinos está la identidad y los valores que a nosotros nos constituyen como comunidad. La sociedad está basada en contratos. La comunidad está sostenida por valores. Entonces nosotros tenemos que practicar no la ética de los deberes de la Revolución Francesa, de Immanuel Kant, de Descartes, sino que eso es una ley fría y exterior al hombre, y habría que preguntarse, ya que es una ética de los deberes, quién escribió cuál es el deber. Claro. Porque es otro nominalismo que lleva a la idea de que las cosas son porque les pongo el nombre que yo quiero. Y en eso coincide tanto el oficialismo como la oposición. Cuando hablamos... Milei y el kirchnerismo piensan lo mismo al respecto. A eso... Nominalistas. Entonces, nosotros tenemos que reunir los nacionales, porque sobre la base de una ética de las virtudes, nosotros concebimos que el hombre es naturalmente bueno y que el hombre busca el bien común. Ahora, para alcanzar el bien común necesita una institución supra individual, y eso es el Estado. Y esa es la idea de creación de una polis. Porque toda ética deviene en una política. Entonces nosotros no consideramos que el hombre es lobo del hombre, sino que el hombre naturalmente es bueno y tiende a realizar el bien común, y para eso necesita la comunidad y el Estado. Por ello, cuando estamos planteando como argentinos volver a reencontrarnos con nosotros mismos, significa abandonar toda ideología extranjera que sirve exclusivamente para dividir a los argentinos, que volvamos nosotros en el modelo argentino a constituir una teoría política definitiva de los argentinos. Y lo estamos trabajando en 3 campos: en el campo del espíritu, en el campo de la técnica y en el campo de la comunidad. En el campo del espíritu, para alcanzar una axiología criolla que determine cómo está constituida el alma gaucha, qué elementos constituyen el alma gaucha. Así como hay virtudes teologales, virtudes cardinales, también hay virtudes criollas. 4 teologales, 4 cardinales y 4 criollas. En el caso de la técnica, nosotros decimos, hay un instrumento, un órgano de la nación argentina, que es el órgano de liberación por excelencia,
que es el Estado empresario argentino, las empresas del Estado conduciendo el proceso productivo, tecnológico, económico y comercial. En esto, en 7 sectores estratégicos: logística, producción para la defensa, minería y siderúrgica, electrónica, alimentos, fármacos y energía, son 7 sectores que la conducción de esos 7 sectores tiene que ser la nave insignia del Estado empresario organizada en la Corporación de Empresas Nacionales bajo la Ley 20.558 de 1973 para conducir el proceso de la movilización total del trabajo y alcanzar en 4 años el pleno empleo. Pero esto necesita un doble amurallamiento de defensa nacional en las relaciones internacionales, que son la nacionalización del comercio exterior con una marina mercante, con los puertos bajo control del Estado y con el sistema logístico argentino ferroviario puesto en marcha, y un campo de protección, de amurallamiento de la nacionalización de la banca. Porque no se puede alcanzar el pleno empleo, la autarquía industrial y la defensa del poder adquisitivo del salario de los argentinos. La banca está en manos extranjeras y la usura destruye el poder adquisitivo del salario, creando dinero a través de la reserva fraccionaria, con lo cual los bancos, por un depósito de 100 pesos, retienen 10, prestan 90 y crean dinero. Totalmente. Porque la creación de dinero no la hace el Banco Central, como dice Milei. Sí, no hay matriz productiva. El kirchnerismo que está totalmente perdido y no encuentra el agujero del mate. Parecido a lo que plantea la izquierda en cuanto al económico. Sí, el monopolio de comercio exterior. No, pero no es te hago una pregunta, Martín, porque en realidad el planteo es sumamente complejo y profundo. No es la izquierda, porque la izquierda además nunca lo hizo. Lo hizo Perón, lo que yo digo. Pero, claro, era la respuesta que esperaba. Pero, digo, mencionás esta cuestión, digo, el planteo que vos traés acá a la mesa es sumamente complejo, profundo, y quizá la cuestión que me surge es ¿cómo ves hoy, en este contexto, digo, porque todo lo que estás planteando de alguna manera tiene que tener su correlato práctico, ¿cómo ves la intervención de los actores políticos de hoy? Para pensar también cómo encaja esto que vos estás planteando con nuestra realidad, porque, digo, primero, la complejidad del planteo ya implica que alguien te pueda seguir el carro y decir, che, ¿qué implica el comercio exterior? Pero además que los sectores políticos, digo, todos han venido planteando, incluso dentro del propio peronismo, algunas políticas más bien liberales, que se alejan de esta idea de que el Estado tenga el monopolio de la fuerza y del comercio, etcétera, etcétera. Y porque son liberales. Y ya el pueblo hizo tronar el escarmiento, ya los repelió, los rechazó. ¿Y qué utilizó para hacer tronar el escarmiento? Encontró el martillo que tenía más a mano, que es Milei. No es más que eso Milei. Milei es un martillo para golpear. Nos lastima a todos los argentinos, por supuesto. Pero Milei no es la causa. Claro, es la expresión. Es el resultado. Milei es el resultado de la decadencia nacional y de que el peronismo se convirtió en un naranjal donde cada uno va, agarra la naranja que más le gusta y la come como quiere. ¿Por qué? Porque no hay sanción en el peronismo. Se puede hacer cualquier cosa en el peronismo y no hay sanción. Porque es una casta política, hay una oligarquía política en el país. Y esa oligarquía política ya fue rechazada. Si Milei logra estabilizar el dólar, aunque sea artificialmente como lo hace, porque el dólar en realidad está arriba de los 2.500 pesos, está cerca de los 3.000 pesos. Pero lo tienen planchado a través del dólar oficial y del dólar ilegal. El gobierno tiene artificialmente planchado los dólares y además está la plaza seca. Ningún argentino puede comprar dólares. ¿Quiénes pueden hacerse de los dólares? Bueno, los importadores, porque los 90.000 millones de dólares que la Argentina obtiene por exportaciones se queman en importaciones automotrices, por más de 20.000 millones de dólares. Se queman en importaciones de electrónica, por más de 10.000 millones de dólares. Se queman en importaciones de artículos del hogar, en heladeras, en lavarropas, en cocinas, en anafes, en termotanques, en cosas fáciles de fabricar. Se queman otros 10.000 millones de dólares. Los argentinos tenemos que pagarle a los ingleses de la Shell Royal Dutch por no manejar el petróleo con YPF
y hacerse los vivos de que tienen una YPF de sociedad anónima y que eso es mejor, Sí. y les pegan en todos lados a estos inútiles para todo servicio, porque los corren con la vaina en todos lados, agarra un juez de no sé dónde, el juez de Oklahoma y el no sé qué, ¿viste? El juez de paz de Nashville, y dice, no, YPF tiene que poner tanta guita a los fondos buitres. Y estos van y obedecen. La realidad es que la Argentina es dependiente de Inglaterra para levantar la cosecha. Fíjate Claro. el nivel de colonialismo y dependencia que hay. Totalmente. Porque nosotros importamos 15.000 millones de dólares de combustibles refinados. Y las plantas de refino argentino, que refinan 600.000 barriles por día, Argentina ha alcanzado el tope de capacidad de refino. Al alcanzar el tope de capacidad de refino, la Argentina se vuelve naturalmente importadora de combustible. ¿Por qué? Porque ningún gobierno de los últimos 30 años se le ha ocurrido montar una refinería para duplicar la capacidad de refino como estamos planteando nosotros. Pero han Una financiado de la de 200.000 barriles que se la lleve la una de Shell. 200.000 barriles en Vaca Muerta, podría ser cerca de la zona de Catriel o Confluencia, donde se unen el sur de Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Catriel podría ser un buen lugar donde montar una refinería de 200.000 barriles. Hay que montar inmediatamente una de 200.000 barriles en Comodoro Rivadavia. Con eso nosotros aumentaríamos un 70% más la capacidad de refino que actualmente tenemos. No dependeríamos de comprarle a los ingleses gasoil, como se hacen todos los años para la cosecha. Entonces, estas son razones prácticas que cualquier argentino entiende, porque el chacarero argentino, el productor agropecuario, sabe de lo que yo estoy hablando. Lo que pasa es que esto no se habla en los medios de comunicación. Claro. Y además, todo lo que yo expresé vinculado a fabricaciones militares, a ferrocarriles argentinos, a marina mercante, es totalmente inteligible y entendible por el pueblo. Yo lo que me preguntaría, o les preguntaría a ustedes, muchachos, si ustedes creen que el pueblo entiende el lenguaje inclusivo. Una parte sí, otra no. Yo creo que no, que hay un sector nada más. Habría que preguntarse por qué se hace tanta fuerza en imponer algo por la fuerza, con qué objetivo, qué haría, en vez de dedicar a los temas que son trascendentes para nuestra patria, que no son solamente los temas vinculados a la técnica, el trabajo, la producción y la economía, sino que son los temas vinculados al espíritu. Que también los otros temas son los que están vinculados a la comunidad, porque los argentinos tenemos una teoría política, que es el comunitarismo. Sí. Nosotros concebimos que el poder emana desde el pueblo, ese poder del pueblo se delega en un conductor, pero que si el conductor no realiza de acuerdo a la voluntad del pueblo, el pueblo le puede quitar lo que le ha dado. Sí. Por eso, en esta fractura de la representación que vivimos, porque no hay crisis de representación, la crisis es de orden temporal, pero la decadencia es de signo infinito. Es histórica. Entonces, sí. Es un problema filosófico, incluso matemático. Mencionás esta cuestión de lo... Está dentro de una función límite está dentro de los límites, pero un infinito no está dentro de los límites de una función. La crisis puede ser una función límite, pero la decadencia tiene una ley interior que es que siempre se puede ser más decadente. Sí. Entonces, de la decadencia se sale por arriba, porque es un laberinto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Así como el pueblo hizo tronar el escarmiento, nosotros tenemos que reunir a los nacionales y ante el fracaso del gobierno de Milei, que va a dejar un poco más destruida la Argentina, derrotar a Milei, pero también derrotar a los otros. Que nos llevaron a esta decadencia. Me surge, digo, en todo este debate, vos planteás la cuestión de los recursos, la cuestión técnica, la cuestión estratégica, y quizá te saco un poquito de ese gran debate y te traigo un poquito a la coyuntura, porque en este momento se está dando una discusión sobre el conocimiento en la Argentina. Digo, más allá de la cuestión económica, yo creo que se está debatiendo hacia dónde van los recursos que destina el Estado Nacional en materia educativa, en materia de conocimiento, en materia de producción de personas
que acceden y que producen conocimiento. ¿Cómo ves este contexto? Digo, porque hay 60 universidades con estudiantes discutiendo esto, todos los medios hoy están hablando de esto, pero me parece que se está llevando solamente para el lado económico y no se está haciendo hincapié en el conocimiento como un recurso. Porque la concepción es una concepción materialista, de un lado y del otro. El materialismo de Milei es un materialismo talmúdico, que busca la opresión y el sometimiento para convertir a los que no consideran de ellos, a los que no consideran semejantes o elegidos, convertirlos en ganado. Es una idea milenaria de maldad. Los otros, que no son muy distintos, son también un materialismo de izquierda. Entonces, ¿qué dicen? No, los que supuestamente defienden dicen, no, lo más importante de la Argentina son los recursos naturales. No, querido, lo más importante que tenemos los argentinos es nuestro pueblo, y el tesoro son los hijos. Pero claro, no leen el Martín Fierro, porque les parece una cosa sucia de gauchos percudidos. Entonces, leen a Laclau, leen a Foucault, leen a Althusser, leen a Derrida. Es totalmente inútil esa lectura. ¿Y qué produce? Inútiles. Porque cuando se reciben de sociólogos o profesores de filosofía, ¿qué producen? Nada que sea útil para el país. Entonces se ha vuelto, y a las pruebas nos podemos remitir de la actualidad nacional, que si bien hay una voluntad de todos los argentinos en defender el sistema de educación pública argentina, evidentemente está debilitado desde adentro por la conducción de los ministerios de educación nacional, los ministerios de educación provinciales, la Universidad de Buenos Aires, con el gorila de Romero, que el padre de Romero se hizo de las ciencias sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en el golpe de la fusiladora en el 55, ilegal e ilegítimamente, y el gorila del padre expulsó a todo el pensamiento nacional de la Universidad de Buenos Aires. Y el hijo, que es tan gorila como el padre, continúa en la misma línea, envenenando la mente de los jóvenes con ideología extranjera, que de ciencia no tiene un carajo. Entonces, no se hace ciencia, ni tampoco se hace filosofía. Porque ¿qué se estudia en la filosofía? ¿Para qué se prepara? Para preparar una burocracia que después vive del Estado. Se la pasan estudiando toda la vida y después se la pasan como investigadores del Estado toda la vida. ¿Con qué sentido? ¿Con qué objetivo? ¿Bajo qué causa? ¿Qué causa los guía? No, la libertad académica. Eso no es ninguna libertad. Esos son privilegios indebidos. Tiene que haber un orden de planificación nacional. Porque todos trabajamos. Entonces, como el albañil que se esfuerza para hacer una casa que va a habitar otro, los científicos sociales, los filósofos, también deberían tener respeto y vocación comunitarista para entregarle al pueblo lo mejor del pensamiento nacional. Entonces hay que discutir los contenidos de una buena vez y para siempre. No puede ser que nosotros tenemos dos grandes sociólogos argentinos que han logrado desentrañar cómo es nuestra comunidad, cuál es nuestra idiosincrasia, cómo el pueblo concibe, se organiza y vive, que son Arturo Jaureche y Scalabrini Ortiz. Pero para acceder a Jaureche y Scalabrini Ortiz en la universidad tenés que hacer la cátedra paralela del pensamiento nacional que se hace después de hora. Claro. Entonces, ¿quién domina en el pensamiento? La sociología norteamericana, a través de sus propias ideas, que son la idea de la inclusión, que es contraria a la idea de integración de los argentinos. Nosotros integramos orgánicamente, la inclusión no tiene orgánica, porque los norteamericanos, como nunca integraron a los negros, crearon una teoría que es la de la inclusión de las minorías, porque nunca los integraron a los negros. No dejan de ser minorías. ¿No viste
¿No viste que le dicen afroamericanos? Los A afroamericanos. los tanos le dicen ítalo-americano. ¿A quién se le ocurre en la Argentina decirle a un italiano, a un tano de los nuestros, decirle ítalo-argentino? Se ofende, el propio tipo se ofende. Dice, yo Se te soy enoja. argentino, ¿qué me decís Hasta ítalo-argentino? que te tareó. Claro, pero esto que subyace en el sentido común de cualquier argentino, fíjate que parece una cosa totalmente destajada de lo que es la conducción ideológica de las altas casas de estudio. Entonces, ¿a quién está atrás de esto? Flaxo. Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Una cueva de ideólogos que se dedican a intentar confundir y marear a todos los jóvenes argentinos para someterlos a un pensamiento con el cual abastecen al Estado argentino de los cuadros de conducción. Por eso la Argentina está tan mal. Cuando pensamos toda esta cuestión de lo Un político, saludo para Flaxo, les mando, seguramente me van a Salud. invitar prontamente a dar un seminario. para los amigos de Flaxo que ¿Cómo nos ser- están escuchando, Sí, un saludo para todos. para Juan Carlos Flaxo. Cuando pensamos todo este debate, digo, hoy en clave política, ¿cómo ves al propio peronismo en su debate interno? Digo, porque si hay algo que no se ha resuelto en todo este tiempo, es la discusión interna que el peronismo ha tenido históricamente entre sectores del progresismo y sectores más nacionalistas. Digo, porque se está armando ahí y pareciera que cada uno quiere tirar para su lado. La oligarquía política arma su puesta en escena. Hacen de cuenta que se pelean, dicen que tienen una interna y dentro de unos meses van a decir, bueno, vamos a la unidad que es más importante, van a simular que lo hacen por la patria y que ellos van a ceder su propia posición en pos de la patria y bajo esa demagogia política van a decir, bueno, ya tenemos la unidad que es entre nosotros y todos los demás afuera, la militancia peronista afuera, los peronistas afuera. Pasó con Alberto, Los que son de digamos. Perón afuera. Esto viene pasando hace 30 años, muchachos, no es una novedad. Claro. Entonces, hace 30 años que no hay interna, la última interna fue Menem Cafiero, y ahora no va a haber interna tampoco. Lo que van a hacer es simular de que sí, de que hay interna, pero que en realidad todos voluntariamente ceden a que no haya internas porque la unidad es más importante. No, nosotros decimos claramente, la unidad no es más, la unidad no está por encima de la verdad. La verdad es la única realidad. Y Martín, Y la verdad, y la realidad es la verdad del ente. Martín, La realidad es la verdad de la cosa. Entonces esto no es menor en términos políticos con respecto a las rosquitas que ahora están otra vez en circulación. Lo que tiene que hacer la militancia peronista, como nosotros, todos los que somos nacionales, los que estamos aquí reunidos en el Centro de Técnico de La Matanza y todos los criollos con los cuales yo converso en el país, es dar la espalda a todas estas conducciones que nos llevaron a este desastre. Hay que soltar amarras de ahí, hay que cortar ahí. Hay que organizar lo que es propio, lo que es nuestro, en el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque ninguno de los dirigentes que están jugando ahora la interna del peronismo, la mayoría no son peronistas. Y ninguno impulsa el modelo argentino para el proyecto nacional. ¿y vos con quién te sentás en la mesa a discutir, digamos, si hoy tuvieras que elegir, decir, empiezo por acá? ¿Sería Moreno, por ejemplo? Para vos el Alberto peronismo Vuela. es con o sin Cristina. ¿Por dónde va? Alberto Vuela, el más grande filósofo de los argentinos. Con ese hay que construir. Con Alberto Vuela, que es el más grande filósofo de los argentinos. Y es el que guía, en su experiencia, en su conocimiento, en su sabiduría, es el que guía políticamente desde atrás con la meta política. No es el candidato que está al frente como mascarón de proa del proyecto. Es el sabio, podríamos decir el hierofante de los argentinos, Che, no lo tengo, que ha lo veo. custodiado, que ha custodiado la tradición nacional, la teoría política del peronismo, porque el peronismo tiene una teoría política. De hecho, Vuela ha publicado teoría del peronismo recientemente, donde se puede comprender de manera sencilla, porque está escrito con sencillez y con humildad, cuál es la verdadera teoría del peronismo. Cómo la comunidad organizada se puede entender como dispositivo de poder del pueblo, pero también como proyecto social a construir. Y cómo las organizaciones libres son las fuerzas concurrentes al Estado sin ser el Estado.
todo lo contrario a lo que viene gobernando la Argentina, que es la orga política. La orga política que busca, no busca ser una organización libre del pueblo, que es un factor concurrente al Estado en la conducción del poder. No, quiere ser el Estado. Entonces, esto es totalmente contrario en la práctica, no solamente en la idea. Justamente, como son coherentes en ese sentido, tienen esa idea, que es la idea de la orga de la década del 70, que le ha hecho el mayor daño a la política argentina, ¿cómo la llevan adelante? De esa manera. Entonces ellos consideran, bajo su idea marxista-leninista, que el Estado es un instrumento para oprimir a otro sector o a otra clase. Esas son las ideas que tienen. Entonces, pero ¿a quién te referís con eso? El comunitarismo argentino, me refiero a todas las orgas políticas que son las que han conducido la Argentina los últimos 30 años. O sea, desde Menem, Cristina... La idea de la orga política. La idea de la orga política. La orga. ¿Escucharon la palabra, la orga? Que dicen la orga. La orga. Sí, sí. No dicen organización, dicen la orga. No. Acá la orga, somos de la orga, la orga. ¿Qué es eso? Política de círculo. ¿Cómo recibiste la carta de Cristina? La última declaración. No sé, no la leí. ¿No la leíste? Leo Alberto Vuela. No tengo Alberto? tiempo para leer todo lo que hay. Yo no leí a Alberto Vuela, ¿eh? Se publican muchas cosas. Yo leo lo que necesito leer en función del acotado tiempo que tengo. Entonces, ¿qué leo? Alberto Vuela. ¿Qué leo? Aristóteles. ¿Qué leo? Perón. Leo lo que me es de edificación. Con Martín, todo respeto lo digo, no es que haya otros que no sea válido leer, pero yo no dispongo del tiempo. Bueno, yo lo que me queda, digamos, de este último tramo de la conversación, entonces, es que estamos ante un nuevo dirigente que vos querés tomar vuelo propio, digamos, con tu espacio y con los que quieran discutir en base a tus planteamientos, digamos, que tienen un arraigo en la historia argentina y todo, pero ya no, por ahí ya te digo, nosotros habíamos hablado con Moreno hace unos días, venimos escuchando a diferentes referentes también de la izquierda, de otros espacios, y cada uno siempre es como que se basa en lo que hay para construirse en base a esos espacios. Acá estamos frente a algo nuevo. O sea, vos te parás, acá nosotros somos esto, tenemos esta filosofía, este planteamiento económico, esta política, y es por acá. Es que en realidad es la vieja canción de los argentinos, no es algo nuevo. Es la vieja canción de los argentinos. Bueno, es la tradición de los argentinos. Las viejas canciones, es el llamado de la patria. Entonces, cuando yo planteo el Estado empresario argentino, porque la Argentina lo hizo así a través de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, incluso el gobierno de Roca con el teniente coronel Richeri. Ahí tenés, mira, a otro sociólogo más, Vialet Macé, el informe sobre el estado de la clase obrera. Mirá si no es importante como hito en la sociología argentina. Porque de ahí salieron las primeras leyes laborales. Y después vino Irigoyen, y después llegó Perón y lo llevó a su esplendor. Pero también de ahí vino el semillero del ejército argentino industrialista, porque desde el teniente coronel Richeri, de ese semillero nace bien el general Mosconi, que funda YPF, Francisco de Arteaga, que crea el área material Córdoba, la fábrica de aviones. De ahí viene Sabio con toda la industria siderúrgica, viene Luteral, Baldrich, hombres de una enorme valía. Y todo eso es una cadena de acontecimientos nacionales en lo que es el movimiento nacional de los argentinos. El peronismo es su última edad. Pero el movimiento nacional de los argentinos es ancestral, no tiene tiempo. Podríamos decir, es lo increado. Entonces, es de los argentinos desde 1602, cuando Martín del Barco Centenera escribió el poema La Argentina y dijo: estas tierras bendecidas por Dios, bellas y apacibles, siempre tendrán un enemigo que querrá disputarla, Drake. Entonces hace más de 400 años que los argentinos tenemos un enemigo a combatir y expulsar del territorio, que es el inglés. Todos los que quieren acordar con los ingleses y con los yanquis, y nosotros no podemos contar con ellos como fuerza propia. ¿Por qué? Y porque si hay algunos que creen que hay que tener buenas relaciones diplomáticas con Inglaterra, y yo ya no puedo contar con esa gente para hacer lo que tenemos que hacer. Si hay otros que creen que hay que contar con la diplomacia de los norteamericanos, la diplomacia del dólar, el Big Stick y la política de buena vecindad, y el consenso de Washington,
que destruyó la Argentina con la privatización de las empresas del Estado, con la Ley de Protección de Inversiones inglesa 24184, con el decreto 1398 que privatizó 27 empresas del área de defensa, ¿cómo vamos a contar con aquellos que consideran que en alianza con Estados Unidos vamos a poner la Argentina de pie? ¿A quién se le puede ocurrir tamaño absurdo? Entonces lo que necesitamos nosotros es una política nacionalista de los argentinos basada en la observación objetiva de la realidad. Acá hay 5 millones de desocupados, muchachos. ¿Con qué lo van a arreglar? ¿Con planes sociales? Entonces, no, bueno, con industrialización. Claro, todo el mundo habla de industrialización. ¿Y cuántas fábricas crearon? El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este momento, tiene el astillero Río Santiago paralizado, cuando lo tendría que tener pletórico de actividad. Estar fabricando barcos, terminar los barcos que se le debe a Venezuela. No le van a entregar nunca los barcos a Venezuela. ¿Cómo los van a cobrar si no los entregan? ¿Y cómo van a conseguir un próximo cliente, me pregunto yo? Claro, si no está terminando los lo que está políticos, haciendo. ¿viste? Pasan por ahí, ¿viste? Y dale, hacen el actito, ¿viste? Tiran una lanchita al agua. Todas pavadas, todas tonterías insignificantes. Todo que no tiene peso, no tiene porte bruto. Te ¿Cómo escuché... va a comparar una lanchita para navegar un río, para la prefectura, con... Porque además hicieron una botadura de lanchas para la Armada, que la Armada no las va a usar, porque no son para instrucción de cadetes en el mar, no sirven para el mar, son Claro. para el río. Es todo absurdo, todo se hace en joda, todo es una puesta en escena de la campaña permanente. Es como Entonces, inaugurar una ¿cómo va a ser el rotonda. Río Santiago para venderle un barco a un cliente cuando se firmaron contrato con Petróleo de Venezuela en 2006 y estamos en 2014, muchachos? A 18 años y nos entregó el primero. Claro. No son pavadas esto. No, ¿Qué no. van a hacer con el puerto de Quequén? ¿Se lo van a entregar a los ingleses? Claro. Mencionaste las viejas canciones y en algún momento me vino a la memoria el debate que teníamos con Guillermo Moreno. Digo, te he escuchado ahí en algunos intercambios. Hay algunos puntos en común, encuentro alguna identidad en común ahí, pero ¿cuáles son los puntos en disputa por los cuales, por ejemplo, no son parte de un movimiento común? Que usted es usted y yo soy yo. Claro. Y eso no tiene que estar mal visto en la Argentina. Está bien. Porque todo trata de ser el proceso de homogeneización del falso occidente, que es One World, es la idea norteamericana de One World, United Color by Benetton. Entonces agarran los tipos, juntan un chino, un negro, un alemán, un indio, y le sacan una foto con un pullover y dicen, acá está, la unidad de la humanidad. Eso es una estupidez, es el mismo planteo que de Immanuel Kant cuando dice, para que no haya guerra no deberían existir las naciones. Claro, pero mire, don Kant, usted sabrá mucho de filosofía, pero quien esté en disenso con el gobierno mundial, ¿a dónde se va a vivir? ¿A la luna? Claro. Aprovecho para saludar a todos los que vienen ahí. Nosotros tenemos que que pensar en que las... Bueno, dale. No, saludo porque acá Juan Domingo me plantea una cuestión que tiene que ver con esto que están mencionando. Digo, hay que terminar, hay que discutir las ideas y los proyectos y terminar con las cuestiones de las personas. En esa dirección, digo, se va a empezar a discutir muy pronto la cuestión política porque en el 2025 va a haber un escenario de intervención política para todas las organizaciones que están como vos planteando, che, yo tengo un programa para salir de este desastre que está dejando el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo pensás así ahí en ese territorio en el marco electoral? Bueno, nosotros estamos armando las herramientas electorales en la justicia electoral de cada provincia, de acuerdo a la ley electoral argentina. Hay que armar un partido en cada provincia y los partidos de la provincia se reúnen en un partido nacional. Así funciona la cosa. Entonces no es que vos vas a inscribir un partido y te presentás en todo el país. No, vos tenés que armar en cada provincia un partido, porque así lo exige la ley electoral. Entonces lo que le pedimos a los jueces y a los equipos de trabajo que los jueces tienen en los juzgados, que sean solícitos en esto, porque en la cancha se ven los pingos, y esto es sencillo, nos puede ir bien o nos puede ir mal, pero lo que no pueden hacer es tratar de no abrirnos la gatera para alargar los caballos. Claro. Eso no va, no corresponde.
Eso es trampa. La gatera se tiene que abrir, la puerta de la gatera. No puede ser que se abren las gateras de todos los caballos y la nuestra está trabada y no nos dejan salir y le tenemos que meter una patada para salir. Pero ¿qué pasa? Ya nos sacaron 100 metros de ventaja Claro. cuando sale el caballo nuestro. Entonces, le estoy pidiendo a la justicia, a los jueces, que a nosotros no nos interesa el partido, a ver cómo es el órgano de fiscalización del partido, cómo es la democracia interna. Nos tiene sin cuidado eso. Nosotros necesitamos un partido para hacer lo que hacen todos los demás. Porque a nosotros nos quieren revisar cosas que no le revisan a los demás. La justicia le revisa a las autoridades actuales del partido justicialista cómo es la democracia interna, los órganos de representación y elección de autoridades. No creo. No, de hecho, Se juntan cuatro chetos y arman la rosca que quieren y son los dueños de la virome. Entonces, ¿por qué se nos exige a nosotros, gente humilde y trabajadora, gente del trabajo que se gana la vida con su propio trabajo, en mi caso como técnico mecánico de máquinas y herramientas, Ajá. en la soldadura y en la tornería, porque a Metalúrgico. nosotros se nos exige correcciones sobre documentos que son iguales a documentos que ya han sido presentados en otros partidos y que ya les han dado la personería? Porque si nosotros tomamos, a ver, ¿qué cosas han aprobado? Han aprobado esto. Bueno, presentemos igual así nos aprueban, si a nosotros nos interesa tener el partido para presentar los candidatos y el modelo argentino. Claro. No para tener vida partidaria. Nos Claro. importa un carajo la vida partidaria. Es un problema de la socialdemocracia, del demoliberalismo burgués. No tiene sin cuidado la vida partidaria. ¿Qué importancia puede tener? Los partidos tienen que ser usados, como decía Perón. Es un vestido de novia que uno se pone para una ocasión muy importante y después lo guarda. Y después hay que dedicarse a la Argentina, no al partido. Claro. Entonces, ese camino requiere que después presentemos los avales. Bueno, denos el número de trámite, denos la personería provisoria, le presentamos los avales y vamos, viejo, y que gane el que tenga que ganar. ¿Y por Pero qué crees no se puede que se seguir traba frenando la ese Argentina. trámite? ¿Por qué crees que se traba ese ¿Cómo? trámite? ¿Por qué crees que se está trabando ese trámite? ¿Y quiénes nombran a los jueces? Y hoy el Poder ¿Quiénes Nacional. nombran a los jueces? Y bueno, entonces los jueces los nombra alguien. No salen de un almácigo que nació un juez. No, Ha No, nacido no. un juez. No, alguien los nombra. ni los elige Son el pueblo. son abogados, que alguien dice, este ahora es juez. Claro. No, el juez. No nace juez. No es un tipo, viste, que de un capullo sale un tipo con saco y corbata. Ojo Sí. que algunos heredan el carguito, ¿eh? Sí. ¿Viste? Ojo, ¿Viste? ¿Vos ojo viste que hay una algunos oligarquía heredan en el ahí. país? ¿Viste que hay una oligarquía? Sí, Entonces, sí. ¿cuál es el asunto? Hay que armar los partidos en todo el país y presentarnos a como dé lugar. Ujú. Bien. Si hubiera en algún momento coincidencias con otros semejantes, bueno, se da naturalmente, orgánicamente, se da la unidad por semejanza. Pero, ¿qué sentido tiene intentar ir a la unidad con quienes niegan el modelo argentino y el Estado empresario? ¿Para qué? ¿Para hacer un menemismo recalentado del siglo XXI? Claro. ¿Cuál es el objetivo? Claro. ¿Hacer un nuevo consenso de Washington después de la decadencia nacional? ¿Cuál es el sentido? ¿Administrar esta colonia? No, nosotros no tenemos ningún interés de ser administradores coloniales. Nosotros consideramos que ante la ruptura de la representación, lo que viene en la Argentina es la insurrección, Apa. es la insubordinación y la insurrección. Ahí quería ir, sí, porque, perdón que te corto, Mati, Sí, pero sí. digo, en este contexto político se está planteando una entrada en escena del pueblo, digo, porque lo que se está atacando son intereses del pueblo, más allá de las representaciones políticas y partidarias, se está atacando las condiciones de vida del pueblo. ¿Cómo pensás el escenario próximo? Personalmente creo que no va a superar el mediano plazo, es decir, posiblemente estemos en un diciembre o en un marzo donde la situación sea otra. ¿Cómo lo pensás vos como dirigente político, como alguien que se ofrece como un dirigente para esta tormenta? Cuando nosotros nos reunimos en los consejos para el modelo argentino, ahí se da el trabajo de participación real de los argentinos que van sumando de todo el país a partir de la observación objetiva de la realidad, que tanto puede ser local en el municipio o el departamento, como pues en el pueblo o el paraje, como también hay una realidad provincial, pero todo esto está circunscripto en una realidad nacional.
todos los argentinos van dando su aporte. Por supuesto que existe un genius loci, que clima, suelo y paisaje, que determina al hombre en su concebir. Entonces, por supuesto que los patagónicos tienen su manera de pensar, vivir y ser. El que está en la puna o el que está en el litoral, también. Ahora, argentinos somos todos. Entonces, el proyecto se va armando en esa idea de unidad nacional de acuerdo a lo particular que nos constituye a nosotros en ese genius loci. Ahora, eso tiene que armar padrón, que es lo que se está haciendo. Se está armando padrón. ¿Qué es armar padrón? Juntar firmas, juntar apoyos, juntar avales, juntar adhesiones, juntar a esos argentinos con una voluntad manifiesta de presentarse con candidatos y con proyectos, que es el modelo argentino. Esa es la lucha política que se da dentro del sistema. Ahora, hay otros canales que no son los canales del régimen. Totalmente. No, que posiblemente estén en la calle, sí. Que es el orden comunitario del argentino. Entonces, por ejemplo, los que estamos acá reunidos en el centro técnico en este momento, no reconocemos ninguna autoridad en mi ley, pero tampoco le reconocemos autoridad en ninguno de estos dirigentes del Partido Justicialista. Ellos tienen la potestad de poder imponer, pero no tienen autoritas. No, claro. Martín, no tienen autoridad sobre nosotros. Hay una pregunta relacionada con esto. Vos decías sos metalúrgico y ahora hablabas de las representaciones. ¿Qué opinás de la conducción de la CGT y como trabajador y como dirigente político, cómo pensás que debería ser la representación del movimiento obrero? ¿O qué tienen que hacer los trabajadores en este contexto? Lo más trágico de todo es que lo que faltan son gremios. Hay sindicatos, pero falta actividad gremial. El sindicato es la forma legal, jurídica. Pero hacen más falta gremios, por favor. Hacen falta gremios. Actividad, la discusión de la actividad, el debate de la actividad, el trabajo sobre la actividad. Los metalúrgicos, por rama de actividad, como lo hacemos en el Consejo, en este caso en el modelo argentino, los metalúrgicos, por rama de actividad, ¿qué planteamos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros deberíamos hacer para que la industria metalúrgica argentina sea un vector de desarrollo nacional y de millones de fuentes de trabajo? Bueno, primero necesitamos tener acero barato y abundante. ¿Eso qué nos indica? Que si en la década del 90 Menem y todos los que estuvieron y están con él continúan su política, entregaron al extranjero las fábricas militares de acero, como Altos Hornos Appla y Somisa, nosotros tenemos que refundar las fábricas militares de acero. Entonces hay que crear una industria siderúrgica en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros tenemos desde Azul hasta Alberdi, llegando a la bahía de San Borombón, tenemos una veta de carbón. Sí. Y bueno, esas cosas hay que hablar, porque si no hablamos de que tenemos, ¿de qué estamos hablando? Sino Está bien, ves al trabajador como un sujeto. Hay que enclavar un alto horno, hay que poner un alto horno en el yacimiento carbonífero fiscal Río Turbio, en Santa Cruz, porque hay carbón, y hay que montar otro alto horno en Ipazam, en Punta Colorada, en Río Grande, en Río Negro, porque ahí tenemos la mayor mina de mineral de hierro. Bueno, eso que es lo que hay que hacer en la Argentina, se debate en el disenso, que no estamos llamando al consenso. Partimos del disenso contra este régimen y desde ahí vamos a ver qué acuerdos logramos. Pero los metalúrgicos que discutimos. Y si nosotros no discutimos el campo siderúrgico, estamos muertos porque dependemos del monopolio del acero de Paulo Roca, de Techín. Claro. Totalmente. Nosotros necesitamos una política de producción de acero soberana. Bueno, lo mismo en todos los sectores. Por eso, lo que está faltando es esto, que es gremio. Y los sindicatos están peor que nunca, porque es fácil de ver. Hoy tenemos 70% de trabajo en negro en el país. Sí, han entregado las actividades. Hoy solamente tenemos, ¿cuántos trabajadores en blanco hay? ¿8 millones? Con suerte. ¿Cuántos trabajan en blanco? ¿8 millones? Ponele que sean 8 millones. Está en caída, ¿no? Pero ponele que sean 8 millones. Sí. ¿Cuál es la masa obrera argentina? La que está en edad de trabajar, lo que se llama población económicamente activa. 25. Está arriba de los 26 millones. Claro.
arriba de los 26 millones de argentinos. Entonces, fácil, 3 por 8, 24. Quiere decir que los trabajadores en blanco son menos de un tercio. Un montón. ¿Esto qué indica? Primero, la fractura del sistema previsional. Hasta el 74-75, con Perón, con Isabel, nosotros teníamos pleno empleo, 85% de trabajo en blanco, y se sostenía un jubilado con 3 trabajadores activos aportantes. Claro. Hoy tenés que sostener a los 8 millones de jubilados con 8 millones de trabajadores en blanco. Entonces es un trabajador por jubilado. Claro. No se sostiene. Entonces, ¿cómo se pagan hoy las jubilaciones? Con recaudación general de impuestos, que es IVA, 50%, y ganancia, 10%. El 60% de la recaudación nacional es IVA y ganancia. Y el 50% del gasto del Estado son jubilaciones. Fíjate cómo está. Claro. Fíjate vos. Entonces, el político que en campaña dice que va a aumentar las jubilaciones y bajar el IVA es un mentiroso. Hay que darle vuelta a la espalda. Claro. Hay que darle vuelta a la espalda. Sí. Porque es un mentiroso, porque no se puede bajar el IVA y subir las jubilaciones. Es un mentiroso el que dice eso. Entonces, el problema es cuando en el nombre de Perón y de Evita, nosotros tenemos mentirosos que dicen esto y el pueblo no les cree más, pero nos perjudican a todos. Es Claro. lo mismo que se puede ver en la iglesia. Un solo cura que se mande una macana, los mancha a todos. Y claro, ¿viste? Entonces vos decís, la mayoría son hombres buenos, pero uno que se mande una macana, ¡pa! Entonces, Claro. en la política hay que observar que hay que actuar en la ética de la virtud, porque en la ética de la virtud el hombre sabe lo que está bien o mal en su ley interior del corazón. Y los gremios hoy tienen la menor representatividad de toda su historia, porque dentro de ese 30% en blanco, el 70% de los argentinos que trabajan en negro los ven mal a los gremios, tienen una mala opinión. Claro. Claro. Y pues los han La opinión entregado. de los trabajadores, la opinión de los trabajadores argentinos que están en negro no es buena sobre los dirigentes sindicales o sobre los sindicatos. ¿Cómo se va a resolver esto? Con un plan de pleno empleo en donde estemos todos en blanco y todos sindicalizados. Y en el caso de los trabajadores que actualmente están en blanco, solamente una parte está en verdadera relación de dependencia en blanco, con vacaciones pagas, con salario familiar, con aguinaldo, con todo. Porque tenés, dentro de esos 8 millones, tenés 2 millones de monotributistas y autónomos. Sí. Es mentira que están en blanco. No están en blanco, Hasta en trabajan el hasta Estado morir. hay El gente monotributista labura hasta morir, no para nunca, no tiene vacaciones pagas. Claro. Entonces, Y si se enferma, el chao. trabajo en blanco está reducido y la representación gremial también. Entonces, hay que recuperar gloria y honor perdida de los gremios con las nuevas conducciones, que son mis amigos, son mis compañeros, conductores del movimiento obrero argentino, cuadros de conducción intermedia que tienen 30 y pico, 40, 50 años, buenos hombres, que están esperando su momento, que ya está por llegar. Pero esos hombres se dan cuenta de todo esto y se esfuerzan en ser buenos dirigentes porque a nadie le gusta que lo acusen de ser, bueno, de tener una conducta Sí, corrupta. no a la altura de lo que la representación de los trabajadores merece. Entonces nadie le gusta que lo señalen. Entonces los tipos hacen su esfuerzo. Hay buenos dirigentes. Leandro Montero, que es el dirigente, por ejemplo, del sindicato de electricistas navales, es un muy buen dirigente. De un sindicato pequeño, pero que da el ejemplo. Claro. Son técnicos. Claro, porque son técnicos, son pocos. El marinero de cubierta es mucha más cantidad, el SOMU. Sindicato Obrero Marítimos Unidos. En el caso de los técnicos de electricistas navales, bueno, son menos porque los técnicos son menos en cantidad. Sí, sí. Es como en la construcción, ¿viste? Albañiles tenés un montón, pero instaladores de gas, instaladores de agua, son menos. Tal cual. Y en el caso, cierro con esto la idea, también Mariano Moreno, gente de patrones fluviales y de pesca, que es un dirigente sindical que se embarca. Yo no digo que lo tenga que hacer, porque el dirigente sindical se tiene que ocupar de conducir el gremio. Pero cuando hay un hombre que mantiene la línea de fuego en el trabajo, bueno, está bien, hay que señalarlo y hay que reconocérselo porque el hombre tiene una conducta que él da el ejemplo
en la ética de las virtudes de esa manera. Totalmente. Está bien reconocerlo. Pero no quiere decir que todos lo tengan que hacer, porque hay dirigentes que son muy buenos dirigentes, como por ejemplo el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. Ahí hay una conducción Batistoni. Y es un hombre grande, pero que tiene un conjunto de cuadros, 40 y pico de años, son buenos dirigentes. Y son los que van a continuar. Y tienen una obra importante que es reconocida en Rosario. El que conoce el comercio en Rosario sabe que es un sindicato que verdaderamente es querido por la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que tratar de conocer y observar bien eso, porque la denostación que hay contra el sindicalismo argentino, cuidado con eso, porque es nuestra propia guillotina, ¿eh? Nosotros tenemos que reivindicar la organización de los trabajadores. Sí, sí, tal cual. Aprovecho que mencionás esta cuestión del interior y de cómo funcionan las distintas ciudades. Estuviste hace poco por Mar del Plata. ¿Cómo viviste ese paso por la ciudad y qué experiencia te quedó? Bueno, tuvimos una reunión de trabajo del modelo argentino con todos los cuadros que integran. También estuvimos reunidos con el veterano de guerra de Malvinas, el comodoro Rubén Moro, piloto de Hércules, un hombre que está en el atardecer de la vida, pero con bríos renovados a partir de que nos hemos conocido y hecho amigos. Bueno, él tiene la edad de mi padre. Claro. Entonces, nos da la bendición y todo el impulso. Y bueno, y reuniendo también a los sectores de la producción, que son los gremios, pero también son los empresarios de Mar del Plata. Aquellos que están en el pesca, que están en el puerto, la Cámara de la Industria Textil Marplatense, con el cual también tenemos una creciente amistad. La industria del tejido de punto es muy importante en Mar del Plata. Recordemos cuando éramos chicos nosotros que en Mar del Plata se iban a comprar pulóveres en temporada. Capital del pullover. Bueno, y de muy buena manufactura. Nosotros ahí tendríamos que fortalecer con un plan de producción. Esto va ya no en el campo de la industria, sino del campo de la explotación agrícola y ganadera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos fortalecer a los muy buenos costureros, muy buenos tejedores argentinos que tenemos, que son obreros industriales, con fibras naturales, con algodón. Hay que desarrollar el algodón argentino a través de alianzas como puede ser con el Perú y con Egipto. Los peruanos son hermanos nuestros hasta la muerte. Y los egipcios, a través de Nasser, que es el Perón de las pirámides, el algodón egipcio y el algodón peruano es el mejor del mundo. Bueno, en la tercera posición tenemos que unirnos para que de manera conjunta podamos levantar la calidad del algodón argentino. También tendríamos que ponernos a pensar qué pasa con la lana de oveja de la Argentina. Porque los argentinos nos estamos vistiendo con ropa de nylon china, y a dónde va a parar la lana de las ovejas de la Patagonia Argentina. Claro. Entonces, quiero decir que se va organizando comunitariamente en todos los campos y las conversaciones que generan esta unidad son de este signo. No son conversaciones de la rosca política partidaria, sino que están en este campo de acción. Porque hay que unir el Estado empresario argentino, que es la conducción de la nación, con la pyme argentina que da el 70% del trabajo. Pero la pyme que da el 70% del trabajo da mucho trabajo en negro, porque no pueden pagar. Pues no tiene capacidad. Muchas veces. Muchas veces no puede pagar, porque han desvirtuado el régimen previsional, han envilecido el régimen previsional, han convertido en un negocio del litigio, y resulta que para tener un trabajador en blanco hay que pagarle el doble de lo que se le paga y a veces la cuenta no les da. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Termino con esta idea fuerza. Si hoy el IVA si el IVA
y ganancias, la recaudación fiscal de IVA y ganancias está volcada a sostener el régimen previsional que está quebrado, ¿qué pasaría si nosotros, por un blanqueo generalizado, que lo alcanzamos en menos de un año de gobierno, un blanqueo generalizado, nosotros le decimos a la PYME, usted blanquea a todos sus trabajadores y va con el talón de aportes y contribuciones, se presenta en la FIP y se lo descuentan como IVA, como crédito fiscal. Entonces, no paga más, pero los recursos vuelven al orden de la ley natural. Hubo un intento hace unos años, ¿no? De algo por el estilo, durante, no sé si no fue 2007, 2006. Sí, o más adelante también. Más adelante hubo un intento de poner a funcionar algo así, que, bueno, igual en otro contexto, ¿no? Digo, ya un poco también para despedirte y no robarte más tiempo, ¿cómo ves en este sentido? Digo, mencionaste la reunión con sectores empresarios, con sectores productivos en Mar del Plata. ¿Cómo lo viste políticamente? Bueno, también en Mar del Plata también se da la misma oligarquía política que en todo el país, pero Ajá. hay muchos criollos, muchos hombres de sentimiento patriótico, trabajadores, que no están para nada conformes con el actual estado de situación ni con las forzadas tensiones en una interna que es totalmente vana. Ujú. Sí, que No no lo conduce cree a nada. nadie, muchachos, no lo cree nadie. Vamos a hablar en serio. Si no estamos ahí como haciendo de cuenta que no lo cree nadie, no lo cree nadie. Nadie cree que esto es un interno. Sí, sí, Todo el mundo. hay puntos centrales de Argentina donde todos los grandes partidos, los tradicionales, están de acuerdo. O sea, al FMI no lo cuestiona ninguno, por ejemplo. O esto que vos hablabas Sí, pero de... además la supuesta interna del peronismo. Sí. Bueno, claro, ¿cuáles serían las diferencias dentro de ¿Cuál esa es? interna, digamos, ¿no? Están todos alineados bajo la doctrina de John Maynard Keynes, que es un lord inglés, Ujú. que tiene un pensamiento inútil de creer de expandir la masa monetaria para pagar sueldos y alimentar el consumo. Es totalmente absurdo eso, está dentro del orden de la crematística, no del orden de los oikos económico. Ujú. La palabra economía probablemente viene de dos raíces. Una es oikos, que es la ley del hogar, o también de oikeu, que habla ya de los grandes espacios. Entonces ahí podríamos decir nosotros la economía nacional, ¿no? La ley del hogar de todos los argentinos. Lo territorial. Pero esto no es eso, es crematista. Esto no dice que la producción se convierte en comercio a través del dinero y que después vuelve. No, esto es dinero y dinero y dinero. No hay. ¿Cuál es el plan naval? ¿Cuál es el plan naval, el plan de industria naval que tienen hoy los dueños de las estructuras electorales y quienes están en funciones de gobierno? Ninguno. Claro, ahí había una No lo tienen. pregunta que nos había No, no es que tienen dejado... uno que no nos gusta o que nos parece insuficiente. No, no tienen nada. Déjame hacerte una pregunta, Martín, que nos había dejado Saúl, un compañero acá del programa que es economista, que justamente se refería a lo naval. ¿Qué harías vos con la plataforma del mar argentino y el problema que estamos teniendo con la pesca ilegal, sobre todo de buques que vienen de China, Japón? Hay que romper los acuerdos de Madrid, no reconocer ningún tipo de derecho ni tutela de los ingleses, derogar la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas y asediar a los ingleses porque ellos viven en Malvinas de la emisión ilegal de licencias pesqueras. Ujú. Entonces, todo buque extranjero que está pescando con una licencia Kelper debe ser expulsado por Armada y Prefectura del territorio marítimo argentino. Eso tiene que estar sostenido con una política de industria naval que ponga a todos los astilleros, pequeños, medianos y grandes, a producir la flota pesquera y largar a nuestros gauchos al timón. Gauchos al timón de buques argentinos.
volver a recuperar la actividad pesquera, y de esa manera el actual régimen depredatorio, la única manera de resolverlo es tomando la actividad por nosotros mismos. La flota que viene a depredar, que cuando está buscando, cuando levanta un producto, una especie, que no es el contrato que tiene, si los tipos vienen a buscar merluza negra y resulta que lo que levantan es pescadilla, merluza blanca, es otra especie, róbalo, no sé, la que sea, tiran esos pescados al mar porque ellos tienen otro negocio armado. Claro. Lo mismo pasa con el langostino. Claro. Entonces, Que es una pesca tiran de miles de arrastre, toneladas al mar. levantan todo muerto. Esos peces, claro, ¿por qué? Por dos cosas. Primero, porque cuando se levanta en la red, con redes tan grandes, tan finas, que no dejan escapar nada, el pescado se compacta y se hace una pasta. Claro. Por otra parte, hay especies que viven en las profundidades del mar. Entonces la diferencia de presión, por más que uno el pez lo eche al mar vivo, ya está muerto. Por la descompresión. Claro. Entonces, son fenómenos que suceden por una política que se llama extractivista o depredatoria, que solamente bajo la conducción de una tecnología adecuada y conveniente, con un criterio nacional y protector de la naturaleza, que es la obra de nuestro creador, que nosotros no tenemos ningún derecho a destruir la creación, sino que tenemos que ser custodios de la misma. Bueno, requiere de una política integral en la navegación, creando un Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, que es lo que vamos a hacer si Dios nos permite estar en conducción de gobierno, y a partir de ahí una política naval que se separa principalmente en la acción de mayor fuerza, que no es la pesca, sino que es el comercio exterior con la marina mercante. Claro. Porque la marina mercante tiene que facturar para el país entre 6 y 7 mil millones de dólares. Eso pone en marcha el sistema de astilleros, porque ante el ejercicio de esta reserva de carga del 50% de flete marítimo, a todo armador nacional, al darle a la nación argentina la posibilidad de navegar y facturar divisas, tiene que tener un correlato industrial en el país, que es construir los barcos en astilleros nacionales. Entonces, ese esquema, ese que nosotros estamos conversando, campo de los trabajadores vinculados a la actividad marítima, naval, pesquera y portuaria, con lo cual, de esa manera, la Argentina marítima se proyecta con una política integrada en un Ministerio de Asuntos Marítimos y estatiza los puertos, pone en marcha la industria naval e incluso en la industria del acero se abastece de acero naval argentino y no depende del abastecimiento extranjero. Entonces, es un entramado, el cual no se puede ver meramente los sectores. Claro. Hay que atender a los sectores, pero integrarlo. Claro. Porque hay que unir la industria siderúrgica con la industria naval, con el flete marítimo y con la pesca. Claro. Eso da un enorme poder a los trabajadores. Absolutamente. Yo me quedo con esta cuestión, digo, en términos de debate político, estratégico, me encuentro con alguien que tiene una solidez que quizá hoy no está planteada. Digo, hay pocos que están discutiendo en este nivel. Me queda como para ya así pensarlo. ¿Cómo pensás desde el punto de vista partidario como movimiento entretejer esas alianzas cuando hoy los sectores políticos están discutiendo en una, digo, ¿hay material en el plano de la política sobre el cual vos te puedas apoyar? Y yo no sé, creo que ya lo expresé, creo que lo que he dicho corresponde. De estos 50 años de decadencia nacional, no se sale bajo la conducción de los decadentes.
Claro. Claro. Sí, sí, sí. La decadencia tiene una ley interior que es infinita. Entonces, de esto se sale como Dédalo e Ícaro del laberinto cretense, se sale por arriba. Por arriba. No se sale de otro. No, acá no hace falta corregir, ajustar algunas cosas, todos esos discursos, sintonía fina, no tiene ningún valor. Tiene valor conceptual, no tiene valor como idea, no tiene valor como fuerza de aplicación. Entonces nosotros tenemos que lograr que la filosofía de los criollos, el pensamiento nacional de los argentinos, tenga fuerza de despliegue en la ejecución. Claro. Porque no es que faltan mejores controles y regulaciones en la pesca. La pesca está en manos extranjeras, muchachos. ¿Qué van a regular? Claro. El grano, la producción de grano en el país está en manos extranjeras, no está en manos de los argentinos. Totalmente. Entonces, nosotros teníamos en 2010 una producción de 110 millones de toneladas de grano. Llegamos al 2024 con 160 millones de toneladas. Ahora, ese salto del 50%, 50 millones de toneladas más se agregaron. No quedó nada. ¿Qué efecto produjo al pueblo argentino? Se la llevaron todas. Eso sí que se la llevaron todas. Pero además vos pensás una cosa, que esto lo conversábamos con el sindicato de camioneros y con ferroviarios, que hay que unir, no hay que enfrentar, hay que reunir en una política logística integral con una corporación multimodal de transporte, que es uno de los proyectos que tenemos presentado, que hemos hecho hace muchos años atrás y que en esa concepción seguimos impulsando. Entonces, ¿cómo es el asunto? Yo hablaba con camioneros y ferroviarios. Nosotros le presentamos a las autoridades de gobierno en el año 2010, 2011, 2012, 2013 estos proyectos y esta tesis. Miren, está proyectado que la Argentina pase a producir más de 150 millones de toneladas dentro de 10, 15 años. ¿Quién va a transportar esas cargas? Hay un desguace de los trenes. El camión transporta el 95% de las cargas, el ferrocarril transporta el 4%. Claro. ¿Qué planteábamos nosotros? Sin que ningún camionero pierda su puesto de trabajo, si nosotros todas esas cargas nuevas las volcamos al ferrocarril, el ferrocarril tiene de qué vivir. Claro. Y se reactiva todo el sistema de la red ferroviaria. ¿Qué nos dijeron los que estaban en función de gobierno en ese momento? No, que no había que meterse en eso porque eso era tener un conflicto con Moyano. Nosotros le dijimos, no es un conflicto con Moyano. Es una solución. Es una solución para que los camioneros no hagan distancias tan largas que no quieren hacer, porque el camionero lo que le conviene es tener la distancia corta, del campo al acopio, ir y volver, y dormir con la familia, tener que estar viajando y tener que dormir en la ruta. Claro. Ir hasta Jujuy, claro. Ahora, los que rechazan esta idea son los mismos que después se terminaron enfrentando con Moyano en una interna política estéril. Claro, en la rosca, digamos. Sí. En la rosca. Entonces, el asunto radica en que si nosotros tenemos esta concepción de argentinos, la unidad nacional es porque los factores concurrentes de las organizaciones libres se ven guiadas por una idea de unidad nacional que los beneficia a todos los argentinos. Porque la disputa es contra el extranjero. La cuestión es liberación o dependencia, unidos o dominados. Bien. Esto es en los términos que Perón lo expresó en sus últimos momentos en la Argentina. Yo, para ya la última que te hago, Martín, saliendo un poco de la economía y yendo por ahí a cuestiones que vive más la juventud y que han sido reclamos que se han dado en los últimos años, vos como gobierno, ¿qué opinión tenés respecto del aborto y la legalización de la marihuana? Que son dos reclamos que hay en sectores de la juventud. No sé si son reclamos de la juventud, como vos decís. Sí, por lo menos lo del aborto movió en las facultades un montón. En las socialmente fue grande. Fueron marchas de millones de personas. En Salta fue al inverso. Bueno, sí, es verdad, pero fueron menores los. No. Y en proporción, si comparás, por ejemplo, las marchas al Congreso de 1 millón de jóvenes y de personas, digamos, en general,
En Salta la población es menor. Está bien que tiene otro peso la religión y todo. Pero bueno, vos como gobierno, ¿cómo lo manejarías? Digamos, ¿lo llevarías a debate? ¿Estás Primero por no sí, creo que por no? sea, primero que no sea, no creo que sea un pensamiento mayoritario en Argentina. Bueno, No creo que sea un pensamiento mayoritario en habría Argentina, que hacer para un nada. plebiscito. Creo lo contrario. Claro, pero no hicieron un plebiscito porque lo perdían. Y ellos tienen que cumplir con sus mandantes extranjeros, con la Agenda 2030, con el Foro de Davos, Pero por ahí, con saliendo George Soros, de ahí, con Kissinger, tienen que saliendo responder ahí. de ese lugar, como problema de salud, porque abortos se practican, más allá de si es legal o no. O sea, yo, por lo menos personalmente, el debate no lo pienso desde un lado filosófico, porque creo que cada Entonces uno ahí piensa ya diferencia. tenemos, y bueno, pero Pero ahí es ya un tenemos, problema si vos me moral. sacás el campo de la filosofía, de la metafísica, y ya me haces opinar sin algo que para mí es de una importancia superior. Ah, está bien, bueno. Porque el argumento y decir que esto está hecho para ayudar a las mujeres pobres, no. ¿Por qué hay mujeres pobres? Porque hay 5 millones de desocupados, Sí. porque la Argentina está en manos extranjeras. Entonces, la solución es esa. No, no de fondo, pero bueno, ante una práctica que existe y que es ilegal, donde muere gente, yo pienso que sea tomado por la salud pública, creo que es algo positivo. Yo revisaría los órdenes estadísticos. Para poder hacer esa afirmación hay que tener una estadística que la sustente. Está bien, Porque sí. aparentemente se ha visto que han modificado los números. Costumbre muy habitual en el progresismo, que como nominalista inventa la realidad, Sí. inventa la estadística. Entonces, yo no creo que sea ni mayoritario ni que los números que han presentado sean los números reales del país. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que impulsar una fuerza de orden superior, que significa que este plan de pleno empleo que nosotros impulsamos a través del Estado empresario va a la conquista del territorio argentino para que hoy una provincia como Santa Cruz tiene 2 habitantes por kilómetro cuadrado y que es considerada demográficamente como un desierto, y ser Sí. considerada como un desierto pone en peligro de que otros que quisieran ocupar y poblar nos echaran encima, provocando en Medio Oriente un holocausto maligno, quemar Medio Oriente para después victimizarse y venir para acá. Porque es considerado en la geopolítica la Argentina no solamente fuente de recursos renovables y no renovables en términos económicos, sino que geopolíticamente la Patagonia Argentina se la considera reserva espacial. La, la concepción geopolítica del norte, de la OTAN, es la concepción de reserva espacial. Entonces, nosotros tenemos que alcanzar una Argentina de 100 millones de argentinos. Esto indica un plan de natalidad, de planificación familiar y natalidad, exactamente en el sentido opuesto de Kissinger. Pero ¿cómo Entonces, haces eso? y con una Argentina en donde nosotros aquí estamos en La Matanza, en San Justo. Ahora vuelvo para La Ferrer. Si uno acá consultara con lo difícil que es vivir aquí en La Matanza, o en cualquiera de los conurbanos argentinos, ¿no? Donde en la Argentina sobra tierra, pero la gente vive hacinada en un ranchito. Sí. Falta laburo, falta infraestructura, falta gas. ¿Cómo puede ser que acá en La Matanza, querido, no hay gas de red? Y la Un gente tiene que montón. usar en La Ferrer la garrafa. ¿Cómo puede ser? Porque no pueden apelar a que no, que es un paraje, por ejemplo, no sé, Los Antiguos, en el norte de Santa Cruz, en la Claro. cordillera. No, vive poca gente, es muy lejano, muy apartado, hacer una obra cuesta mucho. Acá en La Matanza, si tenés un mercado para venderle gas de red a todo el mundo, la gente lo va a pagar, quiere gas de red. Entonces, Pero para eso necesitas inversión en infraestructura. y claro, pero no cuesta nada si acá te la paga el propio consumo.
Pero vos fíjate que han hecho el gasoducto este que han hecho, no es para abastecernos a los argentinos, es para abastecer a la burguesía de San Pablo, en Brasil. Claro. Está todo direccionado hacia afuera. Entonces, nosotros, si nosotros consultamos a un matancero, a alguien que vive en San Martín, al conurbano de Rosario, nosotros a argentinos que consultáramos qué les parecería si nosotros, para poblar nuestra extensa patria, crear un ferrocarril federal andino que una Altos Hornos Zapla con Río Turbio y que una en el Atlántico San Antonio Este en Río Negro con Puerto Punta Loyola en Santa Cruz. Quieran venir a realizar esa obra, si nosotros le diéramos a todos un terreno de 10 por 50 donde edificar el hogar y tuvieran un trabajo a lo largo del tiempo, con una obra importante y de trascendencia, si en cada estación nosotros fundamos un pueblo y creamos la escuela, construimos el municipio, que debe ser el cabildo de argentinos, construimos la iglesia, construimos el club, la sociedad de fomento, se hace el barrio obrero, que es lo que hizo el Estado empresario con Somisa, con Altos Hornos Zapla, claro, con Fábrica Militar, con YPF. Con las empresas del Estado, nosotros creamos comunidad y asentamiento poblacional y arraigo. Entonces hay millones de argentinos que no pueden, pero quisieran poder empezar de nuevo en cualquier lugar del país. Y fíjate que incluso la clase media argentina, aquellos que tienen 30, 40, 50 años, muchos, ustedes deben tener algunos amigos, que quieren, que están haciendo planes o ya se han ido a vivir a otra provincia, para vivir mejor, para que los chicos no vivan en situaciones de violencia en la calle, o incluso que ya ha entrado la violencia a la escuela. Entonces, eso alienta a la procreación, porque la llegada de una criatura es una bendición y una alegría, no es un problema económico, porque si los argentinos, escuchame, queda una chica de 18 años, queda embarazada, ¿a dónde va a vivir? No tiene fuente de trabajo con el cual sustentarse, vive en la casa de los padres. ¿Cómo hace familia? Si el novio vive con los padres, ella vive con los padres, ¿cómo hace la familia? No pueden, viven todos apilados. Entonces no es un problema de que no, porque las mujeres pobres, no es así. No es así como está planteado, está mal planteado. La realidad es que está costando muchísimo vivir y nos llevan a un materialismo en el cual se está pensando en cuánto cuesta un hijo, como si fuera tener una moto o un auto de carrera. Entonces no puede ser que mantener un chico sea un terrible problema para la familia. Yo tengo muchos compañeros míos, amigos, vecinos, que quisieran tener muchos más hijos de los que tienen, pero no pueden. Entonces hay que ir a un orden nacional de edificación en el cual la alegría de ser argentino, de vivir y de poblar y de echar raíces, hacer arraigo en nuestro territorio, sea el traer hijos a la Argentina y que alcancemos 100 millones de argentinos para ocupar la Patagonia Austral y defender nuestro territorio de las amenazas que hoy se ciernen. Por eso nosotros estamos a favor de la vida, nosotros creemos que hay otras maneras en las cuales poder tratar esa situación. Con respecto a lo otro que me pregunta, a mí me parece que ya no es una cuestión de legalizar o no legalizar. Y hay autocultivo en todos lados. Está. Sí, ya es un hecho. Claro, es una legalización de hecho. Yo no lo aliento, yo estoy diciendo que eso es un hecho. Claro. Y además hay que hablar sin hipocresía. Las sustancias psicotrópicas que alteran la percepción existen desde que existe la humanidad. Sí, totalmente. Yo soy de otra filosofía. In vino veritas. Claro. Por algo, pero también existió la ley seca, es decir, algunas sustancias han sido de consumo cultural de una época y que después la sociedad las fue adoptando como propias, ¿no? A mí me parece más peligroso que el cannabis, me parece mucho más peligroso que el cannabis, el ribotril.
Sí, Claro. Nadie está pensando en prohibirlo. Totalmente. Si yo soy presidente de la nación, bueno, pondremos en discusión la farmacopea argentina, eso porque Claro. nos están es un gran debate. drogando Sí. para tenernos controlados, porque la gente sufre de angustia existencial, Totalmente. siente dolor Tal cual. y siente angustia. Y eso no puede ser atendido químicamente. Eso tiene que ser atendido en el orden de la comunidad organizada. Porque si el joven no tiene perspectiva de vida, sentido de trascendencia y lo que ve por delante es oscuridad, régimen demoníaco que es el capitalismo, bueno, lo que hay que corregir es el orden comunitario del vínculo. No estamos nosotros viviendo en el régimen de opresión anglosajón y después queriendo prohibir que la gente se drogue. Claro, Claro. sí, sí, tal cual. Sí, mirá la vida que me estás Es ofreciendo. una tontería. ¿Qué hago? Claro, mira la vida que me ofrece. Bueno, pero no es que yo esté alentando, porque por otro lado, lo que se quiere combatir es determinadas sustancias. Claro, Pero hay sustancias que son legales porque la industria farmacológica extranjera beneficia. las así promueve. lo hace, crea la ley interior en el país. Entonces, mira, yo la tuve a mi querida abuela Julia, que era una analfabeta de 9 de julio, una criada del campo porque quedó huérfana cuando era muy chiquita. A los 15 años, un criollo viejo la puso en la estación del tren y la liberó de este régimen de servidumbre. Y bueno, gracias a la abuela Julia estamos acá porque ella edificó la familia con mucho esfuerzo, siendo huérfana, pobre. Pero ella cuando llega en 1930 a la Argentina, tiene que trabajar de sirvienta en Buenos Aires. De criolla. Cuando llega el general Perón, con la revolución del 43, mi abuela se convierte en obrera industrial. Claro. Y ella con su salario de obrera industrial y el banco hipotecario como instrumento de desarrollo, la abuela pudo comprar su casa en cuotas, sola, porque El su trabajo tenía marido, a sentido. los 2 años de nacer mi mamá, se muere y queda ella sola, la huérfana, con una criatura a cargo que no puede criar, y a mi mamá la cría una tía. Pero en toda esa dificultad, en medio de toda esta dificultad, hubo un movimiento nacional y un conductor. Tuvieron la sensibilidad de presentir todo esto y de hacer una realización, a pesar del dolor y la dificultad, dignificar a las personas humanas. Y que si la persona sufre por la pérdida, no tenga que sufrir por la carencia económica. Entonces, desde allí, al final de la vida de la abuela, el médico se le ocurrió que la abuela necesitaba Rohypnol para poder dormir. En vez de entender de que los viejos no duermen, porque Claro. cuando uno se va acercando al ocaso de su vida, uno duerme cada vez menos. Sí. Hay que aprovechar el tiempo. El médico creía que para los problemas de insomnio de que la abuela no podía dormir había que darle Rohypnol. Hoy ya se sabe que el Rohypnol provoca agujeros en la corteza, en el córtex del cerebro. Esos agujeros que apagan la actividad de las neuronas hace que los viejos se pongan agresivos. Mirá. Claro. Entonces, ¿y quién va a pagar todo este daño? Oh, hoy lo está Hugo pagando el Silman, pueblo. No, Reimers, claro. Jamás. Bayer, ¿quién lo va a pagar este daño? Ojalá algún día Pfizer. podamos hacer justicia con eso. Bueno, hermano, entonces nosotros creo que tenemos que dar una conversación de argentino de verdad, como esta que hemos tenido, donde abandonemos todo tipo de fariseísmo, de hipocresía y edificar en la verdad, que es lo que necesitamos todos los argentinos. Porque no hay problema con que haya dificultades y con que el enemigo se nos eche encima. Si la pelea es justa, el argentino la va a dar en el signo del coraje. Porque aquí lo que hace falta es eso, una conducción política que marche hacia el conflicto con la espada de la verdad,
con la verdad bien ceñida en su lomo, porque el argentino tiene ganas de liberarse, de emanciparse de los poderes externos que lo someten y de unir la familia en amor. Martín, te quiero agradecer enormemente todo este tiempo por venir a charlar con nosotros acá. Ha sido particularmente una charla muy interesante. Le quiero agradecer a toda la gente que está ahí en el chat, a Pocho, a Luis Palavecino, a Felipote, que han estado desde el minuto cero escuchándote, escuchando Un Gallo para Esculapio. Los quiero invitar a todos a que se suscriban al canal, que se sumen a esta transmisión, que la compartan también porque es la manera de ayudarnos, de colaborar con nosotros para que esto llegue a más gente y también de alguna manera es nuestro pequeño granito de arena aportar el debate sobre los problemas de nuestra época. A veces lo hacemos con un tono un poco más jocoso, pero siempre con el compromiso que merece la cuestión. Así que te quiero agradecer nuevamente, saludarte y espero cruzarnos por ahí nuevamente en una entrevista, porque creo que esto abre mucho para el debate. Con todo gusto, cuando ustedes lo dispongan, quedan invitados al 17 de octubre en el Centro de Técnico de La Matanza, en la Plaza San Justo. Nos vamos a reunir a las 18 horas y bueno, buscando esta prédica tenga una conducta que edifique en la ética de la virtud, porque el ejemplo es el mayor contagio que podemos alcanzar y poder nuestro paso por el mundo en esta posibilidad que Dios nos da de estar un ratito acá, sabiendo de que hay almas que hacen fila para venir. Hay que tener amor por el mundo, porque hay almas que están haciendo filas para venir. Nosotros somos los privilegiados que Dios nos ha dado la vida para, en el camino de la vida, encontrar el regreso a nuestro Padre, a esa eternidad de la que venimos, poder vivir como ese gran argentino que fue Sócrates, que en el final él se acuerda que hay que darle y devolverle un gallo a Esculapio. Que cierre. Sin ninguna cuenta pendiente. Que cierre, ¿eh? Lo vamos a usar para la difusión porque de ahí viene nuestro nombre. Estamos pagando por adelantado este debate tan importante que nos parece que hay que llevar adelante. Gracias, Martín. El abrazo desde acá. Muchachos. Un gusto, hasta luego. Un abrazo para todos. Qué grande. Bueno, gente, ahí pasaba Martín Ayerbe, nos dio un cierre, creo que tenemos para... Habría que ponerlo a todos los programas. Lo vamos a poner de fondo.